Sí, profe, sí escuchamos. Bien, entonces vamos a trabajar con las fórmulas que ya conocemos y diríamos que vamos a hacer una integral, la integral de x cuadrada más 3x menos 7 sobre x más 1 con respecto a x. Bien, en este caso nuestra integral es una función racional, donde tenemos un polinomio en el numerador y un binomio o polinomio también más simple en el denominador. Pero como el polinomio del numerador es de mayor grado que el denominador, antes de integrar tendremos que hacer uso de la división polinomial. Entonces tenemos que dividir división polinomial. Entonces, para hacer esa división polinomial, vamos a dividir x cuadrada más 3x menos 7 entre x más 1. Y vamos a dividir el primer término del dividendo, ¿sí? El numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. El primer término del dividendo entre el primer término del divisor, entonces sería x cuadrada sobre x, que en nuestro tablero de los recuerdos escribiríamos, diríamos, tenemos x cuadrada sobre x y nos va a dar x. Entonces escribimos nuestro primer cociente, aquí abajo escribimos x, y ahora multiplicamos ese cociente x, lo multiplicamos por el divisor y le cambiamos el signo. Entonces x por x nos va a dar x cuadrada y x por 1 nos va a dar x, ¿sí? Pero al cambiarle el signo tendríamos que escribir menos x cuadrada y menos x. Entonces escribiremos, si le cambiamos el signo, menos x cuadrada y x por 1, ¿sí? Y x por 1, x, entonces con el signo cambiado sería menos x. Y ahora sumamos esto que tenemos, x cuadrada menos x cuadrada nos va a dar 0. Y 3x menos x nos va a dar más 2x y menos 7. Ahora seguimos dividiendo. Dividimos, sigue siendo el dividendo 2x entre x. Entonces 2x entre x lo escribimos por acá. 2x entre x nos va a dar 2. Y ese será nuestro siguiente cociente parcial. Entonces tendremos más 2 y ese 2 multiplica el divisor y le cambiamos signo, o sea, 2 por el divisor que es x más 1 debe ser 2x más 2. Y si le cambiamos signo, menos 2x menos 2. Entonces regresamos a nuestra división y escribimos menos 2x menos 2. Y sumamos esto y entonces tendremos 2x menos 2x, tendremos 0. Y menos 7 menos 2 tendremos menos 9. Ahora lo que hacemos es, nuestro resultado va a ser el cociente parcial más el residuo sobre el divisor. Entonces mi resultado debe ser cociente parcial x más 2 más el residuo que es menos 9 sobre el divisor que es x más 1. Y con eso ya cambiamos nuestra integral, ¿sí?, a la suma de las fracciones que dan origen a esa función racional. Entonces tendremos la integral de x más 2 menos 9 sobre x más 1 con respecto a x. Y de acuerdo a esto, pues integrando, pregunto a alguien que me diga la integral de x.
X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2, perfecto. X al cuadrado sobre 2. Y la integral de 2. 2x. ¿2 qué? 2x. 2x. ¿Sí? 2x. Y la siguiente integral, la integral de menos 9 sobre x más 1. La última sesión que vimos esas integrales del tipo de u sobre u. Sería logaritmo natural. Ajá. Sí, Logaritmo natural pero ¿cuál es? Menos Menos 9. el logaritmo natural Logaritmo de x más 1 más una constante. ¿Sí? Y ese es ya nuestro resultado de la integral. ¿Qué tuvimos que realizar? Una división, porque el numerador, si observamos aquí, la x mayor es una x al cuadrado y en el denominador tenemos una x a la 1. Entonces, siempre que sea mayor o igual grado que el denominador, tendremos que hacer división polinomial. Tendremos que dividir polinomialmente. Entonces, ¿sí quedó claro? ¿No hay preguntas sobre ese? No, profe. Bien, entonces hagamos otra en el espacio que nos queda por acá. Y diremos que ahora vamos a dividir x más 5 entre x menos 2 con respecto a x. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mi x, como dijimos, es del mismo grado en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, tengo que hacer división polinomial para poder integrar. Entonces, para integrar, vamos a hacer que x más 5 se está dividiendo entre x menos 2. Y al dividir, vamos a dividir el x del dividendo entre la x del divisor. La x entre x nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces tendremos 1. Y multiplicamos por el divisor. ¿Sí? Multiplicamos 1 por el divisor y le cambiamos signo. 1 por x menos x. Y 1 por menos 2, le cambiamos signo, más 2. Sumamos, se anulan las x menos x0, y sumamos 5 más 2 nos da 7. Y entonces tendremos resultado de la división, va a ser el cociente parcial, el cociente que es 1, cociente que es 1, más el residuo que es 7 sobre el divisor. Entonces, más 7 sobre x menos 2. Y con eso ya escribimos nuestra integral. Ahora debe ser la integral de 1 más 7 sobre x menos 2 con respecto a x. Y el resultado de esta integral, ¿quién me lo puede decir? Pues la integral de 1 es x, ¿no? X. Y la otra es más Los 7 7 del logaritmo natural de x menos 2. Logaritmo de x menos 2 más una constante. Más una constante. ¿Sí? Entonces todo está perfecto.
¿sí? Entonces, siempre que sea ahí. Bien. Entonces, aquí hicimos división, ¿sí? Podríamos encontrar lo mismo si hacemos una expansión. Entonces, vamos a ver qué cosa es esa famosa expansión en términos de x menos a o x más menos a. Y lo vamos a ver con otra integral. Entonces vamos a hacerlo con una sencilla. Vamos a suponer que tenemos x más 7 sobre x más 3 con respecto a x. Entonces de aquí ya vemos que la podemos hacer con división, ¿sí? Pero vamos a usar expansión polinomial, le llamo yo expansión polinomial en términos de x más o menos a, ¿sí? Entonces el numerador lo vamos a escribir en términos de x más a o menos a. Entonces, eso es lo que conocemos en álgebras superiores como expansión polinomial. Entonces, si yo tengo abajo más 3, la x que está en el numerador puedo escribir es x más 3 menos 3. ¿Sí? Estamos de acuerdo que eso que encerré aquí entre un corchete es x. ¿Sí? Porque 3 menos 3 es 0. Y entonces yo puedo agrupar a x más 3 y afuera de ese corchete tenemos un más 7. Y todo esto lo estamos dividiendo con x más 3. Esto nos lleva entonces a que podemos escribir, sacando x más 3 que está en el paréntesis, sacándolo del corchete, tendríamos x más 3. Y sacando el menos 3 del corchete y sumando solo a más 7, tendríamos que más 4. ¿Sí? Y todo esto lo tenemos sobre x más 3. De tal forma, si tomando el común denominador lo separamos en dos fracciones, tendríamos una que sería x más 3 sobre x más 3 y la otra fracción sería 4 sobre x más 3. Y como resultado de esta separación, x más 3 sobre x más 3 es igual a ¿qué? A 1 más 4 sobre x más 3. Después de haber realizado esas operaciones, después de haber realizado esa expansión, ya podemos escribir ahora entonces nuestra integral como la integral de quién. Bueno, la voy a poner abajo, voy a borrar aquí. Tenemos ahora la integral de 1 más 4 sobre x más 3 con respecto a x. Y de acuerdo a esto que ya tenemos, la integral rápidamente me la dice, ya no necesita ni escribir. Alguien que me diga. X más 4 del logaritmo natural de X más 4 logaritmo de x más 3. Ok. Más la constante. Más la constante. ¿Sí? Entonces vimos dos formas de encontrar la expresión o de descomponer la función racional que está en el integrando en la suma de sus fracciones, de sus fracciones simples, x más 7 entre x más 3. En el ejercicio anterior lo hicimos con la división y aquí lo hicimos con la expansión. Si comprobamos, vamos a comprobar que nos dé lo mismo. Vamos a borrar aquí el anterior.
Vamos a ver que nos da el mismo resultado que nos dio la expansión polinomial. Entonces vamos a dividir x más 7 entre x más 3. Entonces x sobre x nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces escribiremos 1, lo multiplicamos por x más 3 y le cambiamos signo, pues debe ser menos x menos 3. Sumamos, x menos x nos da 0 y 7 menos 3 nos da 4. Y mi resultado de la división pues va a ser el cociente, que es 1, más el residuo sobre el divisor. Tuvimos el mismo resultado.